En el horizonte del antiguo Egipto, entre templos de piedra y riberas repletas de barcos de papiro, surgía la figura de un joven faraón, cuyo nombre resonaría a través de milenios: Tutankamón. Nacido alrededor de 1342 a.C., hijo probable del faraón Akenatón y de una de sus hermanas o esposas secundarias, Tutankamón llegó al poder siendo apenas un niño. El Egipto de su infancia se hallaba en un periodo convulso. Su padre había intentado instituir una revolución religiosa, sustituyendo el culto a los múltiples dioses tradicionales por la adoración de un único dios solar, Atón. Este giro abrupto desestabilizó la política y la economía. Cuando el joven Tutankamón subió al trono, alrededor de los 9 años, su nombre original era Tutankatón, imagen viva de Atón. Bajo la influencia de los sacerdotes y consejeros, restauró el culto a Amón, devolviendo el poder a los templos y ganándose el favor del clero. Cambió su nombre a Tutankamón, imagen viva de Amón, y trasladó la capital de la ciudad fundada por su padre, Amarna, a Tebas. Este acto marcó el inicio de su breve reinado y el retorno a la tradición. La vida en el palacio real estaba marcada por la opulencia y la responsabilidad. Tutankamón estaba casado con Angesenamón, probablemente su media hermana, como era costumbre entre la realeza para preservar la línea de sangre. Juntos gobernaron Egipto bajo la sombra de poderosos asesores como Ayi y Horemheb. El arte de la época muestra al joven faraón participando en ceremonias religiosas, cazando animales salvajes y presidiendo banquetes. Sin embargo, estudios modernos revelan que el joven rey no era el héroe atlético que muestran las escenas. Investigaciones genéticas y radiográficas realizadas en momias reales indican que Tutankamón padecía múltiples dolencias: un pie equino, clubfoot, una mandíbula abultada, posibles problemas de paladar y un sistema inmunológico debilitado. Se han detectado signos de la enfermedad de Kohler en los huesos del pie y de necrosis avascular en el fémur. A pesar de estos problemas, se espera que participara en la vida ceremonial y militar de la corte. La muerte de Tutankamón, ocurrida alrededor de 1324 a.C., cuando tenía unos 19 años, ha sido objeto de especulación durante siglos. Durante mucho tiempo se propagó la teoría de que fue asesinado, pues en la parte posterior del cráneo de su momia se observaba una fractura. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esa fractura ocurrió después de su muerte, durante el embalsamamiento o en excavaciones. Un estudio publicado en 2010, que examinó 16 momias reales, concluyó que Tutankamón probablemente murió de malaria agravada por una fractura de pierna. Los científicos identificaron en su ADN trazos de Plasmodium falciparum, el parásito que causa la forma más grave de la malaria. Además, el fémur izquierdo del faraón presentaba una fractura que, de acuerdo con los médicos modernos, podría haber provocado una infección mortal cuando se combinó con la malaria. Este hallazgo desmiente la hipótesis del asesinato y destaca la vulnerabilidad del joven rey, un líder cuyos pies deformes y su sistema inmunológico debilitados le dificultaban el cumplimiento de sus deberes. Tras su muerte, Tutankamón fue enterrado con rapidez en un lugar modesto del Valle de los Reyes, quizás porque la tumba originalmente planeada no estaba terminada. Los artesanos y sacerdotes trabajaron rápidamente para preparar su sepulcro. Depositaron su sarcófago de oro macizo en un recinto de piedra, colocaron sobre él 3 ataúdes y lo cubrieron con una máscara funeraria de oro con incrustaciones de lapislázuli. Alrededor del cuerpo dispusieron más de 5,000 objetos: carros desmontados, arcos y flechas, tronos, bastones, cofres con ropas y joyas, alimentos, vinos, perfumes y hasta juegos de mesa. Todo esto estaba destinado a acompañar al faraón en su viaje al más allá. Tras sellar las puertas, sacerdotes y familiares abandonaron la tumba. Con el paso del tiempo, la entrada quedó escondida bajo los escombros de otras construcciones y bajo el polvo del desierto. Así permaneció durante más de 3,000 años. La historia de Tutankamón pudo haber terminado en ese silencio eterno, de no ser por la persistencia de un arqueólogo británico, Howard Carter. En 1914, Carter comenzó a excavar en el Valle de los Reyes, bajo el patrocinio de Lord Carnarvon, un noble inglés apasionado por la egiptología. Durante años,
Carter descubrió fragmentos de cerámica, restos de cabañas de obreros y tumbas saqueadas, pero no el tesoro que buscaba. Muchos colegas se burlaban de sus esfuerzos y le aconsejaban abandonar. Carnarvon estuvo a punto de retirar su financiación. En noviembre de 1922, poco antes de que se agotara su contrato, Carter encontró unos escalones tallados en la roca. Tras limpiarlos, encontró una puerta sellada con los cartuchos reales de Tutankamón. Excitado, notificó a Carnarvon. El 26 de noviembre, los dos hombres entraron en la antecámara. Carter, iluminado por la tenue luz de una cándela, vio objetos resplandecientes apilados, carros gorados, estatuas de ébano y marfil, cofres con incrustaciones. Cuando Carnarvon le preguntó si podía ver algo, Carter le respondió: sí, cosas maravillosas. El descubrimiento de la tumba intacta de Tutankamón desató una verdadera fiebre por el antiguo Egipto. Las noticias se difundieron por todo el mundo. Fotógrafos y periodistas acudieron al valle. Las fotos de la máscara dorada del joven faraón, sus joyas y tesoros, inundaron periódicos y revistas. Con ello también surgieron rumores sobre una maldición del faraón. Pocos meses después de entrar en la tumba, Lord Carnarvon murió en el Cairo a causa de una infección provocada por la picadura de un mosquito. Al mismo tiempo, un apagón dejó a oscuras la ciudad, lo que alimentó las especulaciones. Algunos periódicos sensacionalistas aseguraron que se había encontrado en la tumba una inscripción que advertía que la muerte caería sobre cualquiera que perturbara la paz del rey. La escritora Marie Corelli publicó una carta en la que advertía que una maldición caería sobre los intrusos. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y espiritista, declaró que la muerte de Carnarvon se debía a espíritus vengativos. Estos relatos, sumados a las muertes subsecuentes de otros visitantes de la tumba, fueron interpretados como evidencia de un castigo sobrenatural. Sin embargo, la idea de la maldición carece de fundamentos reales. No se halló en la tumba ninguna inscripción que amenazara con venganza. Muchos de los que participaron en el descubrimiento vivieron vidas largas y saludables. Por ejemplo, Howard Carter murió en 1939 a la edad de 64 años, casi 17 años después del hallazgo. La mayoría de las muertes relacionadas con la maldición se debieron a enfermedades comunes de la época. A pesar de ello, la leyenda persistió y se convirtió en parte del mito. Los medios de comunicación y la cultura popular perpetuaron la historia del faraón vengativo y la palabra maldición se asoció indeleblemente al nombre de Tutankamón. Esta narrativa revela más sobre las ansiedades occidentales y el gusto por el misterio que sobre la realidad del antiguo Egipto. La riqueza de la tumba de Tutankamón también transformó nuestra comprensión del Egipto faraónico. Antes de 1922, la mayoría de las tumbas descubiertas en el Valle de los Reyes habían sido saqueadas en la antigüedad. Los objetos hallados en ellas eran fragmentarios y los arqueólogos dependían en gran medida de relatos textuales. La tumba de Tutankamón, al estar casi intacta, ofreció un tesoro inigualable de arte y vida cotidiana. La máscara dorada del faraón se convirtió en un ícono del arte antiguo. Sus detalles finos, las cejas de lapislázuli, los ojos de cuarzo y obsidiana, el falso ajuar real con uraeus y buitre, reflejan el alto nivel de artesanía de los orfebres egipcios. Las túnicas, los bastones y las sandalias revelan el estilo de vida de un faraón. Las figurillas de madera pintada llamadas shaptis, destinadas a servir al rey en el más allá, ejemplifican la relación entre religión y vida diaria. Incluso las semillas y alimentos hallados en las vasijas permitieron conocer la dieta real. La investigación científica sobre la momia de Tutankamón ha evolucionado con el tiempo. En la década de 1960, los rayos X mostraron la estructura ósea del faraón e iniciaron el debate sobre la fractura craneal. En 2005, un estudio de tomografía computarizada de 1.700 cortes reveló que no había indicios de golpe mortal en el cráneo, pero sí la fractura de su pierna izquierda, posiblemente causada por un accidente de carro o una caída.
Análisis genéticos realizados entre 2007 y 2009 identificaron a Akenatón como su padre y a su abuela Tie, lo que resolvió debates sobre su linaje. Estos estudios también confirmaron que Tutankamón y varios miembros de su familia habían sufrido una forma severa de malaria, lo que, combinado con sus deformidades, habría comprometido gravemente su salud. En 2010, el Journal of the American Medical Association publicó los resultados de estas pruebas y concluyó que una infección de malaria combinada con una fractura fue la causa más probable de su muerte. El reino de Tutankamón fue breve y, según los registros históricos, no se distinguió por grandes conquistas ni monumentos. Sin embargo, su importancia radica en que revirtió el radicalismo religioso de su padre, restauró el orden tradicional y aseguró la continuidad de la dinastía. Tras su muerte, dos sucesores, Agi y Horemheb, tomaron el trono. Su legado político fue eclipsado por su legado arqueológico. El descubrimiento de su tumba avivó interés público por el antiguo Egipto, impulsó nuevas excavaciones, inspiró movimientos artísticos y dejó una marca en la cultura popular. El Tutanmania de la década de 1920 llevó a la moda y el diseño a incorporar motivos egipcios, desde joyas y vestidos hasta decoración de interiores. Fuera de Egipto, la figura de Tutankamón se convirtió en un símbolo de la riqueza cultural africana y de la necesidad de preservar el patrimonio. La repatriación de objetos egipcios se convirtió en un tema de debate. Muchos artefactos de la tumba se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo, pero otros están en museos europeos y norteamericanos, fruto de acuerdos y de prácticas coloniales. Egipto ha solicitado la devolución de algunas piezas, argumentando que forman parte de su identidad nacional. La discusión sobre quién posee el pasado es compleja. Está vinculada a historias de saqueo, descubrimiento y ciencia. El mito de Tutankamón continúa inspirando a la cultura contemporánea. Películas, novelas y videojuegos reimaginan su vida, a menudo con licencias creativas. Documentales analizan su anatomía, su linaje y las teorías sobre su muerte. Exposiciones itinerantes de sus tesoros atraen a millones de visitantes en todo el mundo. Su imagen aparece en sellos postales, monedas conmemorativas y camisetas. Para muchos, Tutankamón es la puerta de entrada al mundo del antiguo Egipto. Pero más allá de las representaciones comerciales, su historia ofrece lecciones sobre la mortalidad, el poder, la enfermedad y la interpretación del pasado. Las historias sobre maldiciones nos muestran cómo las sociedades modernas proyectan sus miedos y fascinaciones sobre civilizaciones antiguas. La idea de que los faraones podían vengarse desde el más allá refleja un temor atávico a lo desconocido. A la vez, el análisis científico de la momia revela una realidad humana, un joven rey con deficiencias físicas, víctima de enfermedades que siguen existiendo en la actualidad. Este contraste entre mito y ciencia enriquece la figura de Tutankamón, recordándonos que la historia es tanto un campo de fantasía como de investigación rigurosa. Al estudiar su vida y muerte, dialogamos con nuestro propio deseo de encontrar significado en los restos del pasado. Mirando hacia el futuro, el legado de Tutankamón plantea preguntas sobre la conservación de monumentos y momias. El turismo masivo que visita su tumba y su máscara ha planteado desafíos de conservación. Las cámaras fotográficas, los cambios de temperatura y la humedad de las respiraciones pueden dañar los delicados pigmentos y textiles. Egipto ha construido museos modernos para preservar y exhibir estos tesoros en condiciones controladas. En 2021, el Gran Museo Egipcio, cerca de las pirámides de Giza, estaba casi listo para albergar la colección completa de la tumba. Este esfuerzo monumental subraya el compromiso de Egipto con la preservación de su patrimonio y su deseo de compartirlo con el mundo. La historia de Tutankamón nos recuerda que incluso las vidas más efímeras pueden resonar a lo largo de los siglos. Un niño rey que gobernó por poco tiempo se convirtió en el faraón más famoso, gracias a la combinación de fortuna, arqueología y narrativas humanas.
Su tumba oculta durante milenios emergió para cautivar la imaginación global y reconfigurar nuestra comprensión de la historia egipcia. La ciencia esclareció aspectos de su biología y su muerte, mientras que la leyenda añadió misterio y romance. En esa intersección entre hecho y ficción, Tutankamón sigue reinando en la memoria cultural, invitándonos a explorar el pasado con curiosidad y respeto. Incluso hoy, nuevas tecnologías continúan arrojando luz sobre la vida de Tutankamón. Investigaciones de 2020 utilizaron rayos X fluorescentes para analizar la composición de la aleación de oro en su máscara, revelando detalles sobre las minas y talleres utilizados por los artesanos. Otros estudios examinan los pigmentos de los frescos de su cámara funeraria, identificando minerales procedentes del desierto oriental y del Sinaí. Estas aproximaciones multidisciplinarias permiten comprender mejor la economía del Egipto del Imperio Nuevo y las conexiones comerciales con regiones lejanas. También nos recuerdan que la historia no es estática. Cada generación reinterpreta los hallazgos con herramientas y preguntas nuevas. El mito de la maldición, por su parte, ha evolucionado. Películas y novelas han adoptado la figura de Tutankamón como un símbolo de misterios ocultos y de la arrogancia de los saqueadores de tumbas. En algunas narrativas, el faraón se convierte en un vengador sobrenatural. En otras es una víctima que busca justicia. La persistencia de este mito muestra la fascinación por los límites entre la vida y la muerte y por la posibilidad de que el pasado afecte al presente. A la vez, los egiptólogos continúan desmitificando, explicando que las muertes atribuidas a la maldición se deben a coincidencias o a las condiciones sanitarias deficientes de la época. En cierto modo, la maldición se ha convertido en una herramienta pedagógica para hablar sobre la importancia de la preservación y el respeto hacia las culturas antiguas. En definitiva, la historia de Tutankamón, con su mezcla de esplendor, enfermedad, muerte y redescubrimiento, nos ofrece un caso de estudio único sobre cómo se construye y se perpetúa la memoria histórica. Su reinado breve nos enseña que los eventos aparentemente menores pueden tener consecuencias duraderas cuando se combinan con narrativas poderosas. La maldición que nunca existió pero que todos conocen demuestra que el ser humano necesita historias para explicar lo inexplicable. Y la ciencia, que revela los secretos de su salud y su muerte, nos recuerda que detrás del oro y la gloria había un joven vulnerable, sujeto a las mismas enfermedades y fuerzas que nosotros. Tal vez ese sea el legado más duradero de Tutankamón, un recordatorio de nuestra humanidad compartida a través de los siglos.